¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo repaso de la lección. Esta semana la lección se titula El conflicto cósmico. Y es una lección muy interesante porque es donde empieza el mal, el origen del mal. Muchas veces nosotros nos confundimos porque creemos que el primer pecado fue el de Adán y Eva. Y tal vez sí, pero en la tierra, ese fue el primer pecado en la tierra. Cuando ellos pecaron, el pecado lastimosamente ya se había originado en el cielo. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y para eso tenemos el versículo para memorizar que lo encontramos en Génesis 3:15, que dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. El gran conflicto entre Cristo y Satanás es el centro de la historia bíblica, es el centro de todo. Para que nosotros podamos entender muchas cosas de la Biblia, primero tenemos que llegar a entender este gran conflicto, llegar a entender esta guerra cósmica, como se le llama también, entre Cristo y entre Satanás, porque hay una gran diferencia y eso es lo que vamos a analizar hoy. Así que quédate en este video. Mira, para entender un poco esto, vamos a analizar quién era Lucifer. Y Lucifer era un ángel hermoso, un ángel bello, y que Dios lo tenía por encima de muchos ángeles. Pero eso a él no le bastaba, porque había alguien que estaba todavía por encima de él, y ese era Cristo. Pero como dice en el libro del conflicto de los siglos de Elena de White, Lucifer tenía envidia de Cristo, porque Cristo era al que Dios llamaba para sus conferencias en secreto, por llamarle así, donde él platicaba sus planes y Lucifer tenía envidia de que él no era el escogido para ir a esas conferencias, a pesar de que tenía un cargo bastante alto y tenía muchos ángeles en su mando y era un gran puesto el que él tenía, se podría llamar así, entre el ejército celestial, él tenía envidia. Y podemos ver también o llamarle que la envidia es el primer pecado que se generó en el universo, cuando Lucifer empezó a tener envidia de Cristo. Y vamos a analizar el carácter de Lucifer y el carácter de Cristo. Porque mientras Lucifer empezó a tener envidia de Cristo y empezó a convencer a los ángeles de que el gobierno de Dios estaba equivocado y que tenían que dar un golpe de estado con Dios para que eso no fuera así, para que hubiera un cambio y que de repente él decía que Dios no era amor, que Dios no era justo, y él quería demostrar que Dios se equivocaba. Yo sé que muchos de nosotros nos hemos preguntado alguna vez por qué cuando Satanás empezó a rebelarse en el cielo contra Dios y contra su gobierno celestial, Dios no vino y lo destruyó de inmediato. Nos hubiéramos evitado tanto conflicto, tanta maldad, tanta guerra, tanto dolor, tanta destrucción, porque simplemente Dios lo pudo haber hecho y Satanás hubiera desaparecido, lo hubiera aniquilado, porque Dios es todopoderoso. Pero entonces, ¿por qué no lo hizo? Mira, para eso vamos a ir a analizar este texto que lo encontramos en Mateo 13, 24 y 27, que dice, capítulo 13, versículos 24 al 27, y dice así, 24, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormía, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. 26. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. 27. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Esta pregunta se asemeja un poco a la pregunta que muchos de nosotros nos hemos hecho alguna vez. Cuando el siervo le pregunta a su amo, ¿no sembraste una semilla buena? ¿Y entonces por qué tienes cizaña? Así nos hemos preguntado alguna vez, si el mundo fue creado bueno, si Dios es amor y si Dios creó todo perfecto, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿No es lo que todos nos hemos preguntado alguna vez? Yo me lo he preguntado. Me imagino que tú te lo has preguntado. ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo si se supone que Dios es bueno? Se supone que Dios es amor. Y entonces, ¿por qué tanta muerte? ¿Por qué tanto desastre? ¿Por qué tanto sufrimiento? Mira, acá Jesús da la pregunta. En Mateo 13:28, el, el amo le dice, un enemigo ha hecho esto. Y eso es lo que Jesús dice en la parábola. No lo ha hecho Dios. Dios sembró buena semilla, Dios creó buenas cosas, Dios creó todo perfecto. Pero vino el enemigo, Satanás, y es el causante de todo el problema, de toda la maldad y de toda la destrucción que hay en la tierra. No es culpa de Dios. Entonces,
Como vemos acá, dice en Mateo 13:38, dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del mal. ¿Ok? Los de Satanás, los ángeles malignos que se vinieron con él y que están acabando con este mundo. Los que están haciendo la maldad son ellos. Dios creó todo perfecto, Dios creó todo bueno. Y acá esta parábola nos deja claro lo que Jesús quería decir era esto. Ah, bueno, pero cuando el amo le dijo a los siervos, un enemigo ha hecho esto, ¿qué le respondieron los siervos? En Mateo 13:28 dice, al final, y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y arranquemos? ¿Qué les respondió luego el amo a los siervos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Acá la parábola termina con el final del tiempo, con el fin del mundo. Dios dijo, no, no me toquen la cizaña porque no voy a hacer que al momento de quitar la cizaña nos llevemos también el trigo. ¿Y cómo podía hacer eso? ¿Cómo podrían quitar a los malos y llevarse también a los buenos? Ah, buena pregunta. Pero cuando sucedió esta guerra cósmica en el cielo, no era solamente Dios, no era solamente Cristo y no era solamente Satanás los que estaban involucrados en esta situación. Habían millones de ángeles viendo la rebelión de Satanás y preguntándose, ¿y ahora qué va a hacer Dios? Porque era un reinado de amor, era un reinado era bonito, algo hermoso en el cielo. Todos se llevaban bien. Yo me lo puedo imaginar. No habían conflictos hasta que empezó Satanás a meter cizaña y decir, Dios, el gobierno de Dios es malo, el gobierno de Dios está confundido. Mira, vente conmigo, yo sé hacer mejor las cosas. Dios no es amor como dice, mira, a mí me dejó por un lado y se fue con ese Cristo que dicen. Sí, yo me imagino a Satanás metiendo cizaña como muchas veces los humanos lo hacemos. No le hagas caso, él no sabe. Venite a mi grupo, nosotros sí. Ja, nosotros podemos hacer una sociedad de jóvenes. Calidad, ellos no saben, venite, venite. Lo hemos hecho, somos Satanás metiendo cizaña. Entonces, ¿cómo es posible que si Dios hubiera arrancado la cizaña, arrancado a Satanás y hubiera llevado lo bueno también? Ahí es donde viene. Cuando los ángeles se preguntaban, ¿qué va a hacer Dios? ¿Qué va a hacer Dios ahora? Nunca había surgido algo así. Entonces Dios simplemente lo permitió porque Él es amor. Y si hubiera, como lo dije hace un ratito, desaparecido a Lucifer, exterminado a Lucifer y a la maldad, los ángeles, los restantes hubieran tenido miedo. Hubieran dicho, no, 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 cuidadito y decís algo contra Dios porque te desaparece, te mata. Entonces ahí es donde vienen y los ángeles vieron que Dios le perdonó y Dios dio tiempo para que la cizaña crezca junto con el trigo, para que al momento de cegar eso, de arrancarlo, ya el trigo no se pueda dañar y solamente se lleven la cizaña, para que todo el mundo se dé cuenta que Satanás es el que está equivocado, que no es Dios y que el causante de la maldad es únicamente él, Satanás. Dios es amor, mis amigos, y por eso está permitiendo todo esto, por amor, porque quiere que nosotros también decidamos seguir a Dios, amar a Dios, estar con Dios por amor. Si Dios hubiera destruido a Satanás y a sus ángeles cuando se rebelaron contra él, nosotros le estuviéramos sirviendo por miedo, no por amor. Todos tuviéramos miedo de Dios, perdón. Todos tuviéramos miedo de Dios porque vemos que medio se rebeló Lucifer y lo desapareció. Mira, mi querido amigo, el mundo, la humanidad, la Tierra como la conocemos, no es el único mundo involucrado en esta batalla cósmica, en este conflicto. No, dice la hermana Elena que hay más mundos. Así como hay millones de ángeles, hay otros mundos. Y todos están pendientes de qué es lo que va a pasar con el pecado. Todos están pendientes de cómo Cristo vino al mundo a morir por la humanidad, por la raza pecadora. Porque cuando Satanás empezó a meter cizaña en el cielo, empezó a engañar y a convencer a todos los otros ángeles. Por el mismo rango alto que Satanás tenía, los ángeles le creían y se venían con él. Y es ahí donde se vino con la tercera parte de las estrellas, dice la Biblia, que son los ángeles. La tercera parte de los ángeles. Logró engañar a Satanás a la tercera parte de los ángeles. ¿Te imaginas tú eso?
Son un millón, son millones, perdón, son millones de ángeles. ¿Cuántos serán la tercera parte? Y esos son los que están habitando acá en la tierra. Acá los que están causando el mal son ellos. Hay millones de cosas, pero yo quiero hablar de una en especial. Hay millones de ejemplos, hay miles de ejemplos que yo te podría dar, pero quiero hablar de una en especial. La tarea de Satanás es demostrar que Dios está equivocado, que el gobierno de Dios no es amor realmente. Pero mira, mi amigo, cuando Cristo vino al mundo, todos los ángeles que estaban del lado de Dios estaban viendo qué iba a pasar, qué iba a hacer Cristo, porque Cristo también fue tentado por Satanás. Dice la Biblia que el Espíritu llevó a Cristo al desierto para ponerlo a prueba, para que Satanás lo tentara. Pero antes de que Satanás tentara a Cristo, tentara a nuestro Maestro, él ayunó 40 días y 40 noches. Pasó sin probar alimento, en una comunicación directa con Dios. Se purificó, tanto por dentro como por fuera. Estuvo cerca de Dios en esos 40 días y 40 noches, porque para eso es el ayuno. Ahora, cuando llegó Satanás, ¿qué fue lo que hizo Satanás? Se dio cuenta que Cristo tenía hambre y le dijo, pero si tú eres el Hijo de Dios, convierte las piedras en pan. Come, ¿por qué estás aguantando hambre? No seas tonto, come. O sea, me puedo imaginar cómo Satanás pudo tentarlo, cómo Satanás nos tienta a nosotros. Cuando viene un amigo y le dice, solo una cervecita, hombre, tómatela. No seas déjate babosadas. Tómate la cerveza, no va a pasar nada. Satanás. Entonces, ¿qué le pudo haber hecho Satanás? No, ¿por qué estás aguantando hambre? Convertirlas. ¿Qué le dijo Cristo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Te das cuenta cómo Cristo cada tentación respondía con la palabra de Dios, con la Biblia, que en aquel entonces no existía la Biblia, por supuesto? Pero vamos a analizar qué era lo que Satanás quería, cuál fue la última tentación, y esa la tenemos acá. En Mateo 4, en Mateo 4 dice, la segunda tentación, vamos a ver la segunda tentación. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, esa es la tercera tentación, perdón, todo esto te daré si postrando me adoras. Mira lo que le ofreció Satanás. Satanás se creía el dueño del mundo, el dueño de la tierra, porque él había sido expulsado del cielo, pero como aquí hace lo que él quiere, se creía el rey del mundo, de la tierra. Y le dijo, todo esto te voy a dar si tú postrado me adoras. ¿Cuál era el plan de Lucifer? De Satanás, perdón. Que Cristo se humillara ante él. Cristo era humano, Cristo sufría dolor, Cristo sufría hambre, por ejemplo. Cristo tenía cansancio, dolores, todo lo que nosotros sufrimos lo sufría él. Entonces él se aprovechó y le dijo, todo esto te voy a dar. Deja de estar aguantando hambre. Deja de estar quemándote con el sol. Puedes hacer aquí lo que quieras. Todo esto te voy a dar. Quería votar el plan de Dios. Quería evitar que Cristo diera su vida por la humanidad. Sí, pero ¿qué le respondió Jesús? Cuando Jesús dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando Jesús le dijo, vete, Satanás, no te voy a adorar, o sea, por más que lo intentes. Entonces cuando Satanás vio que ya no iba a conseguir que Jesús lo adorara, se fue por el otro plan, matar a Jesús. ¿Sí? Él se reía, miren, el Hijo de Dios clavado en una cruz. Aquel soldado que le decía, si no eres el Hijo de Dios, bájate, era Satanás. Tantas tentaciones que hubieron. Y Cristo pudo haberlo hecho, pero Él por amor a nosotros pagó el precio, sufrió lo que nosotros teníamos que haber sufrido. Y mira que esa es la diferencia entre el carácter de Cristo y el carácter de Satanás. Porque mientras Satanás quería ser igual a Dios, Cristo era igual a Dios. Y mientras Satanás quería poder, Cristo tenía el poder. Y teniendo el poder decidió morir por ti, decidió morir por mí. Esa es la diferencia de un gobierno de Satanás y un gobierno de Cristo, un gobierno de Dios. Porque Dios teniendo el poder da todo por salvarte. Mientras que Satanás da todo por tener el poder. ¿Sí? ¿Me entiendes esa parte? El carácter de Satanás, el carácter de Dios. Satanás quiere poder y no le importa sacrificar lo que sea por ese poder.
Cristo tiene el poder y sacrifica su poder por ti y por mí. Mi querido amigo, nos hemos dado cuenta con esta lección que Dios no es el culpable de todo lo malo que está sucediendo en este mundo. Si tú te preguntabas o si tú de repente culpabas a Dios por lo malo que está pasando en tu vida, no es culpa de Dios. Dios lo único que ha hecho es amarte. Amarte a ti, amarme a mí, amar a toda la humanidad. Y Dios lo único que quiere también es salvarnos. Dios quiere que todos nos salvemos. Dios espera que todos nos salvemos. Sin embargo, no todos nos vamos a salvar. No todos vamos a ser salvos en aquel día final. Pero ¿qué debemos de hacer entonces? Prepararnos y no dejarnos vencer por el enemigo que lo único que quiere es confundirnos y tentarnos así como lo hizo con Cristo. Nosotros no somos Cristo. Nosotros no somos Jesús. Nosotros somos débiles. Lastimosamente, podemos caer en cualquier momento. Pero la gracia y el amor de Dios nos pueden levantar cada vez que nosotros caigamos. El enemigo es poderoso, mis hermanos, pero Dios es más poderoso. Y si estamos cerca de Dios, el enemigo no puede hacer nada contra nosotros. Pero ¿qué debemos de hacer? Agarrarnos fuerte a Dios, confiar en Dios, tener fe de que a pesar de que todo lo malo se venga encima mía, Dios me va a salvar. Al final, lo peor que puede venir en este mundo, mis hermanos, es la muerte. Y como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque si morimos, esperamos ese día final y veremos a Dios. Pero para mientras, preparémonos mucho, oremos y estemos contentos porque aquel día vendrá pronto. Nos vemos la siguiente semana, si Dios lo permite, y que Dios te bendiga.